Lo que voy a compartir con ustedes lo fui descubriendo poco a poco, analizándome a mí mismo primero y después trabajando con las personas. Me di cuenta que no existía una sola forma de ver el árbol, sino que el árbol se procesaba en nosotros por lo menos de 4 formas distintas, y que uno podía leer el árbol de 4 formas distintas, que cada cerebro lo percibía y lo concluía a su manera. Entonces, fui estudiando los cerebros y llegué a esta visión. Entonces, 4 árboles como 4 elementos, como 4 cerebros, y entra perfectamente dentro de nuestro sistema. Está el árbol orgánico, físico, es decir, que nuestro árbol se lee en nuestro cuerpo. Si hubieron campesinos, nuestras manos van a ser más fuertes, vamos a tener las espaldas más anchas. Hay toda una estructura corporal que se fue desarrollando. Si venimos de familias más intelectuales, que trabajaron menos con las manos, vamos a tener las manos más finas, ¿no? Más suavecitas. Sí, depende también de la profesión, depende del clima, etcétera, etcétera. Piel blanca, piel negra, razas, etcétera. Entonces, se puede leer el origen de la persona a través de su cuerpo. También sus formas de moverse, formas de hablar. Todo. Entonces, es el cuerpo. El pasado está en el cuerpo, y el cuerpo en el tiempo se fue transformando según la situación en la que vivía, y la familia también. Después vienen 3 formas de percibir al árbol y de procesar al árbol. Entonces, está una que corresponde al cerebro alto, que es el árbol mítico. Primero que nada, el árbol es un mito. Nos han contado sobre nuestra familia, pero después de ciertas generaciones, cuando ya murieron y nosotros nacimos, no sabemos nosotros nada porque no conocimos a las personas. Entonces, es transmisión oral, son mitos, y se crean arquetipos en nuestra mente. En ciertas culturas imitaban a los dioses, es decir, que nosotros somos literalizadores de mitos, y imitamos y tenemos modelos internos que son los mitos. Antes eran dioses, pero para nosotros, para nuestra psique es nuestra familia. Nosotros repetimos e imitamos a nuestros modelos. Además que esos modelos, como forman parte del clan, de alguna manera tenemos que ser fieles a ellos. Entonces, se van creando modelos y aparecen en la mente mítica del árbol, y se convierten como en nuestros dioses, los dioses que nosotros de una o de otra manera imitamos. Está la abuela santa, el tío genio, el héroe, la heroína, la mártir, el malvado, el drogadicto, el putero, el mamarracho, el degenerado, o la tía loca. Y todos esos son mitos que aparecen en el árbol, son arquetipos míticos que aparecen en el árbol que nos afectan. Somos literalizadores de mitos, es decir, que nos pueden contar algo sobre alguien que no es verdad y nosotros lo repetimos y lo realizamos, aunque no haya sido verdad, porque nos los contaron y apareció en la mente mítica como un modelo. En mi familia surgió una situación que les voy a contar que me llevó a comprender esta visión del árbol. Brontis, que es hijo de mi padre, no de mi madre, llegó a nuestra casa cuando él tenía 7 años. Brontis es producto de un encuentro que mi padre tuvo con una actriz rubia con los ojos azules,
antes de conocer a mi madre y no sabía bien si era su hijo o no, porque ella se fue, tuvo al hijo y se fue a vivir a África. Entonces nunca supo muy bien y como era rubio con los ojos azules, nunca estuvo seguro de que fuera su hijo. Entonces llegó a los 7 años y después vivió con nosotros. Pero siempre hubo la duda en mi padre y siempre nos decía, yo creo que es hijo de Felgueres. Felgueres era un pintor que también era amante de Bernadette, que es la madre de mi hermano, que también era amante de Bernadette al mismo tiempo. Entonces mi padre tenía esa duda, ¿no? Y durante toda la infancia nos repetía a mí y a mis hermanos que Brontis posiblemente era hijo de Felgueres, el pintor Felgueres, porque pues, nosotros éramos muy parecidos a él y Brontis la verdad es que físicamente hablando no se parecía tanto, porque rubio con los ojos azules, la nariz respingada, piel muy blanca. Claro, bueno, era un poco doloroso, ¿no? Era mi hermano, pero me dolía, yo lo considero y lo consideré siempre como mi hermano. Entonces planeó esa duda, y es decir que Brontis es el primer hijo de Alejandro, y yo cuando nació mi primer hijo, lo primero que dije es, qué raro. Le dije a mi esposa, se parece a tu exnovio, porque tenía la nariz respingada, la pera partida, el pelo rizado. Y yo digo, te han de haber querido tanto que se parece a él. Y 4 años después, cuando nos separamos, me anuncia que mi hijo no era hijo mío. Entonces, ahí yo entré en una crisis y presioné a mi padre y a mi hermano para que hicieran un ADN. Mi hermano ya tenía 40 años más. Hicieron el ADN y mi hermano sí es hijo de mi padre. Pero mi hijo no es mi hijo. Digo biológicamente hablando, porque sí es mi hijo, lo amo igual y ha sido una relación maravillosa y la es, etc. Pero ahí me dije, claro, lo que sucedió es que yo literalicé una historia mítica que no existía. Entonces lo que hacemos nosotros es literalizar mitos. Entonces hay que saber que el árbol genealógico son mitos y que no siempre los mitos son reales. Sin embargo, aunque no hayan sido verdad, uno puede estar repitiendo una situación que nos contaron. Entonces, tener cuidado con lo que contamos y tener cuidado con lo que nos contaron. Entonces, analicé el árbol de una mujer que le habían contado que su abuela, joven, a los 22 años, una carroza le había pasado por encima del pie y le había destrozado el pie. Ella se llamaba era una bisabuela, y ella se llamaba como la bisabuela, y a los 22 años ella se tuerce el pie y se rompe el pie. Por suerte no se lo destrozó, lo pudo recuperar, pero fue en la misma época, casi el mismo día. Entonces hicimos el árbol, lo vimos, le dije, ve y pregunta bien. Fue a preguntar y sucede que no había sido su abuela, que había sido la prima de su abuela. Sin embargo, como le habían contado que había sido su abuela, ella lo realizó y tenía el nombre de su abuela además.